Seguimos en la plaza y, bueno, él es ministro de Trabajo, pero llegar ahí es sobre la base de un currículum de bastante servicio público, porque él fue fiscal de Santo Domingo, también fue miembro titular de la Junta Central Electoral y ha sido un servidor, un abogado en ejercicio y una persona disponible sobre todo, además de dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Me refiero a don Eddie Olivares, bienvenido a la plaza. Gracias, gracias. No dije que es de Franco Macorizano. Ah, pero que eso era lo primero. No, nosotros dos somos, No dije eso. Mucha humildad, tú ¿sabes? Pero es de esa manera. Franco Macorizano. Sí, con así orgullo. mismo. Así mismo. Contento de estar aquí. Y qué fortuna de amanecer para una entrevista con 5 amigas muy queridas y mujeres que simbolizan lo mejor de la nación y que brindan un gran servicio, de manera que es un privilegio para mí. Don Eddie. Bueno, y alguien que cumple años me dijeron. Está bien informado. Cuando Muchas gracias, ministro. Bien informado está usted. Mis felicitaciones, mucha salud, muchos éxitos que los ha tenido siempre. Gracias. Y sobre todo mucho amor, Amén. que Muchas es gracias. fundamental. Don Eddie, Gracias. hubo un piloto respecto a la reducción de la jornada de trabajo. Fue un piloto voluntario. Tenemos entendido que no tantísima, pero una cantidad significativa de empresas lo asumió. Sabemos los resultados de ese piloto y pregunto, ¿esos resultados sirven de estímulo para seguir impulsando la opción de reducir la jornada ya en términos legales? Sí, son buenos resultados. Fue un plan piloto que inició Luis Miguel de Camps es una forma de probar cómo funciona una jornada reducida en el país. En este momento hay una tendencia ya en América Latina a probar lo que ya Europa ha instituido. En el caso de Europa, el país modelo es Países Bajos. Trabaja 32 horas, Alemania anda por ahí también. Y toda Europa tiene un promedio de 36 horas, 37 horas en la Unión Europea en la jornada. En el pasado, en el siglo XIX, siglo XX, la lucha por la jornada de 8 horas fue una lucha que implicó sangre, sudor y al final, bueno, están los mártires de Chicago que dieron origen a la celebración del Día Internacional del Trabajo. Ahora no, ahora son los propios empresarios los que van a reducir en el futuro las jornadas. Y aclarábamos que mucha gente creyó que era que estábamos sometiendo un proyecto de ley para reducir la jornada, que lo iba a incluir en el reforma del código. No es así, nunca se planteó eso. Es sencillamente una prueba. Y hay que hacerlo porque forma parte de un debate y de un proceso de modificación del horario. Por ejemplo, aquí alguna gente dice, no, reducir la jornada, pero es que aquí ya se ha reducido. En la mayoría de las empresas de servicio y muchas industrias también, ya no se trabaja los sábados. Ya ahí se redujeron 4 horas. Entonces, pero es una reducción voluntaria. O sea, ningún empresario que su empresa no trabaje el sábado, nadie lo obligó, ni los sindicatos reclamaron, nada. Fue algo porque entendía que le convenía a la empresa. De manera que es un tema voluntario que va a ocurrir y que quienes van a propiciar la reducción de la jornada son los propios empresarios. Ministro,
Hay un problema grave en la República Dominicana y lo voy ahora a plantear con el tema de cuando le llega a la gente su etapa de retiro y se dio cuenta que lo hizo mal, pero ya no hay vuelta atrás. Es la informalidad laboral. Sí. Hay mucha gente que gana mucho dinero, pero de ninguna manera está en la TCS, no cotiza nada. Le quiero hacer una pregunta, ni siquiera como ministro, sino como dominicano. ¿De qué manera usted cree que podemos enfrentar, de que esa gente entienda, de que va a necesitar eso cuando llegue la edad, que usted necesita tener su pensión, su seguro, porque ya usted no va a poder salir día a día a buscar la X cantidad de dinero que usted le ingresa de forma diaria a su hogar? Es así. Y una reflexión muy importante sobre la formalidad, porque la gente se pregunta, ¿y por qué se habla tanto de la formalidad? ¿Por qué es tan importante? Si se trata de un jovencito, probablemente no le importe mucho si es formal o informal. O alguien que domina un área de tecnología y está ganando en ese tiempo un buen salario, pero informal, no le importa en esa etapa de su vida. Pero luego, como usted señala, llega el momento en el que ya tendrá que retirarse o por cualquier razón ya no puede trabajar y producir igual. Entonces, ahí es que la formalidad adquiere una importancia capital y sobre todo para jóvenes. El joven que se inicia en la formalidad no trabaja nunca en la informalidad porque ya ha ido ahorrando para la formalidad, ya está en el sistema de seguridad social y por lo tanto va a esperar a conseguir un trabajo formal. Entonces, la formalidad garantiza eso, pensiones en el futuro, cuando ya no puede trabajar, entonces viene el retiro. Y el retiro debe ser con una pensión. En caso contrario, ¿pero qué está haciendo el Estado Dominicano para que la formalidad crezca o que se reduzca la informalidad? Específicamente, usted como ministro de Trabajo, ¿hay alguna política que tenga el gobierno para esto? Porque vemos que cada vez crece más. Sí, no, ha ido disminuyendo en los últimos años. Pero yo quería agregarle, antes de responder esta pregunta tan importante, que la formalidad también es la garantía de un seguro de salud, ya contributivo, cuando usted es formal. Ya no depende de la solidaridad de los otros que cotizan, sino que ya usted también cotiza. Y tiene un seguro de salud familiar para toda su familia. Ya ese es un seguro para la familia también. A eso se le suma algo que es fundamental, que es el seguro para riesgos laborales, que es el IDOPRIL, que lo representa como ese riesgo cuando usted sale para esta planta de televisión desde su casa, al momento que usted ya sacó el pie para venir hacia acá, a la acera, cualquier accidente es un accidente laboral. Y entonces la empresa tiene que pagarle ese accidente si usted no está en la formalidad. Pero si está en la formalidad, tiene la protección en condición de accidente laboral. Y si ese accidente le causa un daño permanente que implique no poder trabajar, entonces queda pensionados. Entonces, todo esto lo da el empleo formal, la formalidad. Por eso se habla tanto de la formalidad. ¿Qué hacemos? En el caso, tenemos programas, dentro del programa RD Trabaja, que tiene un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos actividades distintas en ese sentido. Una enfocada hacia la juventud, fundamentalmente, que implica que la persona va a una empresa, se forma en la empresa lo forma. Entonces, ahí durante 3 meses nosotros le pagamos un salario mínimo, de acuerdo
a la empresa de qué se trate, si es una empresa Pero una pregunta, no ¿se tiene sectorizada. con todas las empresas o con algunas específicas ese piloto? Si se No, puede la decir? que sean parte del programa. Entonces, empresas que tienen vacantes reales, entonces esas vacantes nosotros podemos enviarle jóvenes buscadores de empleos y entonces van a la empresa, se aprenden a trabajar, jóvenes que nunca han trabajado y se preguntan cómo será trabajar, o para asumir la disciplina de tener que llegar a una hora determinada al trabajo. Discúlpeme, ministro, una preguntita en ese mismo tenor, porque me llama la atención que usted dice que tienen como una especie de acuerdo con los que forman parte de ese programa, pero entonces ustedes cuentan con un banco de solicitudes, por ejemplo, Claro, de personas que están sí, buscando sí, empleo. claro. Será una jornada ¿Y cómo exitosa. hacen cómo hacen esa distribución? ¿Cómo hacen la elección de las personas y a cuáles empresas irlas distribuyendo? Sí, las empresas se incorporan al programa. Lo primero es que tienen que tener vacantes. Deben ser empresas formalizadas. Las informales no forman parte del programa. Cumplir con todos los requisitos. Entonces, de la bolsa de empleos que nosotros tenemos, entonces le enviamos a esos buscadores de empleos y empiezan a trabajar como qué hago yo trabajadores. para ser parte de esa ¿Qué bolsa de hacemos? empleo, por ejemplo? ¿Qué hacemos? Se le paga el salario mínimo. Si es una empresa no sectorizada, es decir, de las grandes empresas, es el salario de los 29,000 pesos. Si es una empresa mediana, entonces el salario de la mediana, y así sucesivamente. Durante esos 3 meses, ese empleado entra al sistema de seguridad social. Le pagamos la cuota en el sistema de seguridad social para que sea un empleado formal. Luego de los 3 meses, si ha llenado los requisitos de la empresa, ya se queda en la empresa. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene que firmar un contrato con nosotros y en ese contrato se establecen compromisos. En él se requiere que por lo menos el 50% de esas vacantes que nosotros le estamos pagando los 3 meses debe ser insertado en la empresa, el 50%. Otros que no son insertados, de toda manera, ganaron porque ya trabajaron 3 meses, ya tienen la experiencia. Y además, en esos 3 meses, nosotros le damos una certificación de que trabajaron. Y trabajaron en esa empresa. Cuando van a otra empresa, donde generalmente le dicen, ¿cuál es su experiencia? Lo primero que le preguntan a un joven es, ¿cuál es su experiencia? Y entonces, bueno, pero ¿cómo va a tener experiencia? Entonces, ahora sí va a tener esos 3 meses de experiencia con una certificación del ministerio. Entonces, a todo eso le damos un seguimiento y funciona muy bien. Otro, dentro del programa RD Trabaja tenemos también, bueno, ahí le agrego que si se trata de personas con discapacidad, entonces le podemos cubrir 6 meses con la condición de que la empresa la incorpore. Y también hay una situación para mujeres madres solteras. Entonces, hay otro dentro de ese programa que es la formación en Infotep, pagado por nosotros. Son jóvenes que se inscriben durante el proceso de capacitación. Nosotros le pagamos, le damos un estipendio que ¿Pero consiste, qué por ciento de jóvenes, cada proceso, ahora nosotros en esta etapa pensamos en 4,000 para cada uno de esos programas. 4,000 hay jóvenes y personas con discapacidad también. Entonces, en este otro es de capacitación en Infotep. Entonces, le damos un estipendio que consiste en el desayuno, el almuerzo, y
y el pago del pasaje para llegar al lugar. Es decir, que no tiene que invertir ni un centavo para ir a no formarse. No hay excusa. Y si es discapacitado, también se aumenta al doble. Y también en el caso de madres solteras, ese va dirigido fundamentalmente a jóvenes. Y ahí también hay uno que es para provincias en condiciones de dificultad en términos de empleo, que ahí vamos a esa provincia y creamos las condiciones para incorporar a estos programas a los jóvenes. El presidente Luis Abinader habló de un mínimo de desempleo de un 5%. En su pasado discurso, la oposición entiende que la mayoría de nuevos empleos son creados por el Estado. ¿Cómo está dividido el mercado laboral en República Dominicana y a qué atribuye el crecimiento que expone el presidente en cuanto al nivel de empleo en el país? Bueno, real, la República Dominicana tiene un 5%, pero la OIT establece que es un 4.9%. Es algo histórico. Eso es de los que buscan empleos. Ya en el tema del desempleo abierto se ha reducido increíblemente a un 7%. Han sido los pasos más trascendentes en el tema de empleo que ha tenido la República Dominicana. Por primera vez, un 5% de desempleo. Somos uno de los primeros en la región. Y el argumento del aumento ahora de 133,000 empleos el año pasado, bueno, la verdad es que del sector público se ha mantenido la misma, el mismo indicador de un 26, 27%, 28% de empleados públicos. Pero el otro porcentaje son empleados privados. Y no solo eso, el detalle interesante a propósito de la informalidad es que cerca de un 90% de esos empleos son formales y que el 53% son de mujeres, que es otro salto importante. De manera que el país va avanzando significativamente en el tema de desempleo. Aquí hay lugares como Tamboril donde hay empleo total. En Tamboril no tienen la gente para cubrir. Ahí está la industria del tabaco. Wow. No hay suficiente personas para cubrir a Tamboril. Y así en varios municipios ya han avanzado. Pero tenemos otros, por ejemplo en el sur, San Juan de la Maguana, para poner un ejemplo, donde hay mucho desempleo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos al sur, vamos a tener una jornada, ojalá nos acompañen ustedes, en Asua. Y ahí vamos a ofertar empleos y vamos a tratar de llevarnos hacia Punta Cana, por ejemplo, a muchos desempleados y a prepararlos para el futuro del sur, que es promisorio. Entonces, la idea es un esfuerzo para donde no hay empleos, entonces tratar de trasladarlo hacia donde hay empleo, y estamos en ese proceso. Ministro, la República Dominicana tiene 30 años discutiendo el Código de Trabajo. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que confía en que el Código de Trabajo sea aprobado próximamente. ¿Qué diferencia hay ahora que va a permitir que el Código de Trabajo sea aprobado cuando en los últimos 30 años no ha podido ser? Sí. Yo pienso que no los últimos 43 años, 43. La reforma del 92 ha sido la mejor reforma de la historia de la República Dominicana, la mejor reforma laboral. Y el resultado está ahí. Eso ha contribuido con el crecimiento de nuestro país, que en este momento es la 7ª economía de la región, algo impresionante.
para un país pequeño como nosotros, estar por encima de países grandes con 3 veces o 4 veces los habitantes que tenemos nosotros, lo cual se refleja también en el turismo. Por cada habitante, un turista que nos visita, o sea, entramos a esa categoría de lujo para el turismo. Pero es un reflejo de la grandeza de la República Dominicana. Pero vamos y a también, tener un nuevo código de trabajo, también de ministro. la visión del liderazgo dominicano, de la fortaleza del sistema de partidos, que es en este momento un referente de la región, y de nuestro liderazgo. O sea, estamos hablando de un esfuerzo compartido de todos los dominicanos. En ese sentido, ese código ya ha hecho su aporte, pero es un código de 43 años que ya no es el indicado para el mercado laboral del presente. Entonces, estamos hablando, cuando se hizo ese código, nadie pensaba que podía existir el teletrabajo. Pero ya existen las Podíamos verlo condiciones, ministro. en película. Ahora existen tomando en cuenta la pregunta de Carmen, de que en esta legislatura o en lo que resta del presente gobierno tengamos un nuevo código. ¿Existen ya las condiciones? Bueno, es que el país no puede darse el lujo de exhibir ante el mundo un código del 1992. Sí, pero el país es los congresistas, los empresarios, el sector empleado y obviamente el poder ejecutivo que incide. O sea, ¿existen las condiciones? ¿Entiende usted? Somos todos. Ahora la responsabilidad recae en el legislador, que es el que hace las leyes. Ya el poder ejecutivo remitió su proyecto. Ese proyecto fue el producto de discusiones en la mesa del diálogo tripartito. O sea, que si los legisladores quieren, tenemos código mañana. Bueno, pero es que son los legisladores los que hacen las leyes. Hay un momento en el que ellos son los que tienen que tomar la decisión, porque pero es posible aprobar un código sin que el sector empresarial esté de acuerdo, sin que el sector empleado esté de acuerdo, sin que el poder ejecutivo esté de acuerdo, independientemente de que le toca al Congreso. Y hay una piedra en el zapato, que es el tema de la cesantía. Yo creo que es lo que ha llevado esta discusión hasta este nivel, que los empresarios hablan de un tope, que hay legisladores que no están de acuerdo con eso porque no se consagran con el voto popular, y hay otros que sí. Entonces, esa piedra en el zapato. Mira, yo voy a decir algo. Si el Congreso, que es el primer poder del Estado, pero eso es mentira. No hay ningún poder, eso no es verdad. Ahí se aprueba lo que quiere el presidente que esté en el turno. Y eso lo voy a decir responsablemente, como diputada. Ahí se ponen en la agenda los temas importantes que necesite el Ejecutivo. Si el Ejecutivo decide que esta semana, es más, hoy, 3 de marzo del 2026, vamos a tener código, hoy se aprueba, aunque tengamos que durar 3 sesiones consecutivas, las que se necesiten. El problema que no está en la prioridad, ustedes tienen que ver al inicio del gobierno, señores, nosotros amanecíamos en el Congreso. ¿Cómo se va a aprobar, Celine? Vamos a esperar que nos responda el ministro. Vuelvo y te digo, señor ministro, si hay voluntad, se aprueba. Díganos usted, la percepción que tiene el ministro del tema. Sí. Bueno, aquí hay que hilar muy fino porque se usted lo está haciendo. Usted está hilando, no me preocupe. No, y tenemos aquí dos Señora, ayuden al ministro, que no es su culpa. ¿Tú crees que él no quiere tener un código? Pero no lo estamos culpando. Tenemos aquí dos legisladoras y muy activas. Un punto favorable. Y una carrera se fue viral ella. Sí, que yo la pongo ahí. Pero no la verdad que le entrevistas al ministro, no que se eligió a Barcelona. Claro. Vamos a dejar que el ministro. Claro, pero fijó su posición. Entonces, en el Congreso, los legisladores tienen esa libertad. En ese sentido, representan a su demarcación y al país. En consecuencia, miren lo que pasa.
el sector empresarial hace su tarea, y la tarea es defender sus intereses. Lo mismo. De eso se trata. Y defender sus intereses, eso han hecho. El sector sindical hace lo propio defendiendo lo suyo. Claro. El gobierno actúa como un mediador, un ente de equilibrio, un árbitro. Señor ministro, déjenos su valoración, señor ministro. No, pero ya ahí voy. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros somos un referente mundial en el éxito del tripartismo. Este es un país que la gente no se da cuenta, porque la gente se da cuenta de lo malo. Lo bueno nadie lo ve. Fíjate que lo ven y se calla. O se calla. No genera noticia. Fíjate que nosotros en este momento somos la envidia de la región, en muchísimos sentidos. ¿Quién no quisiera tener la paz social y laboral que tenemos nosotros? ¿Qué país no la quisiera? Lo que nosotros soñábamos ser hace algunos años, lo tenemos y por mucho. Antes tú decías Costa Rica, en democracia, el modelo. Bueno, hoy nosotros somos un modelo, pero no nos damos cuenta, y tienen que decirlo otros. Otros dicen, oye, pero ¿y cómo? ¿Qué ha pasado República Dominicana? Este es un país de los pocos que un presidente invita a una reunión a los expresidentes y se sientan y discuten los temas. Los temas se discuten. Nosotros somos un modelo, pero no se reconoce. Aquí hace más de 40 años que no se hace una huelga general. Y tú te vas a cualquier país en la región y están las huelgas, las situaciones. Aquí hace 40 años que no se hace una huelga general. De manera que el tripartismo funciona. Ahora bien, hay un momento que el legislador toma su decisión. Yo le voy a decir lo siguiente. Tú no le puedes pedir a los empresarios que asuman una actitud pasiva en una discusión en la que están en juego sus intereses. Ahora bien, llega el momento en el que le toca al Congreso Nacional actuar. Ya el Senado de la República aprobó la ley, el proyecto de ley. Ahora está en la Cámara de Diputados. Le corresponde ahora a la Cámara de Diputados tomar la decisión. Yo creo que siempre tenemos que cuidar el tripartismo, siempre. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente. Este es un país en el que hemos hecho aumentos salariales, el salario mínimo, superior al de casi toda la región, excepto México. Pero seguimos con unos salarios bajos. Pero, claro que sí. Muy pero bajos. Eso se hizo con nosotros en el medio, los empresarios, el liderazgo empresarial de un lado, Celso Juan Marrancini, Laura Peña, el liderazgo industrial, y del otro lado los sindicalistas. Eso no ocurre en muchas partes. Entonces, Ministro. ahora, para concluir esa parte, ahora le corresponde a la Cámara de Diputados. Y debo decirle lo siguiente. Nosotros mantenemos una relación, un contacto permanente con los voceros de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, en las diferentes bancadas. Ministro. Por ejemplo, Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana, está de acuerdo con esa reforma del Código. Igual lo está Rafael Castillo, que es el vocero de Fuerza del Pueblo. De manera que en ese sentido hay una visión común de los partidos políticos, y ustedes son más que yo conocedoras de esa realidad. Entonces, Ministro, vamos a esperar que la Cámara conozca el proyecto, y yo estoy seguro que se conoce, se aprueba y todo va a seguir igual, no va a pasar absolutamente nada. Pero aquí lo más importante es el país. Se necesita un código del siglo XXI. Estamos empezando el segundo cuarto del siglo XXI
y tenemos un código que no está acorde con el tiempo jurídico laboral y mucho menos con el referente al empleo, con el referente al mercado laboral. De manera que es el tiempo que nos obliga a hacer esa reforma. No hacerlo es un mensaje malo. Necesitamos mayor seguridad laboral, que no pueda alguien con una sentencia llegar a una empresa y desmantelarla, sino que haya la tranquilidad de que ese tipo de cosas no va a ocurrir. Ministro, que los casos no duren 5 o 6 años, que se resuelvan en conciliación y que solo lleguen a ese tiempo los muy pocos que no se puedan resolver. Entonces, ese es el propósito fundamental de esa reforma. Ya nos queda poco tiempo, pero no quería dejar pasar por alto el tema de la mano de obra ilegal, la mano de obra regularmente haitiana. Cada vez que se habla de un plan de permisos, pues saltan las alertas, pero no menos cierto es que las repatriaciones han afectado a algunos sectores productivos del país. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Y qué levantamientos se han levantado sobre las necesidades de los sectores productivos del país? Bueno, estamos tomando medidas, por ejemplo, en el sector agropecuario, que es uno de los más afectados. Ya se está trabajando con el proceso de sustituir mano de obra con las máquinas, y en ese sentido se está avanzando. El sector que tiene menos condiciones para hacer ese proceso, esa transición, son los pequeños productores. El Estado tiene que ir en su auxilio, ya eso se está haciendo. En el sector construcción, que tenemos una comunicación permanente con ese sector, también está haciendo lo propio. Estamos trabajando también para que los trabajadores de la construcción sean asimilados al sistema de seguridad social. Pero ellos tienen un plan de pensiones particulares, el FOPECON, bueno, que es una distorsión a mi juicio, pero lo tienen. Pero es otro tema. No. Es un tema para pensión, pero eso, el sistema de seguridad social no es solo pensión. Sí, pero habría una manera de que tú solo tributes para salud y no para pensión. No existe en el modelo actual. No, lo que ocurre es que el propósito debe ser que formen parte del sistema de seguridad social que abarca pensiones y salud, y que FOPECON desaparezca. Salud familiar, hay que decirlo así. Salud familiar, seguro familiar de salud. Y sobre todo, prevención de accidentes laborales. Entonces, nadie como los trabajadores de la construcción necesitan esa seguridad. Y en ese sentido trabajamos con ACOPROVI y hemos avanzado bastante, y ellos también tienen el interés de que sea así. De manera que, respondiendo concretamente la pregunta, es un tema que se discutió también en la mesa laboral del diálogo que se celebró producto de la reunión entre el presidente y los expresidentes. Se ha retomado el tema para aplicar decisiones o sugerencias que se hicieron ahí en la mesa del diálogo nacional. De manera que ese es un tema muy importante y que tenemos que ver con toda la responsabilidad que requiere. Gracias, Eddie Olivares, ministro de Trabajo de República Dominicana. Los retos siguen, Bueno. Y parte de la envidia de América Latina para el empresario, entiendo yo, don Eddie, que tiene también que ver con que aquí tenemos unos salarios extraordinariamente bajos también. Pero hemos ido mejorándolo. Estamos hablando de que por primera vez el salario de las grandes empresas supera el primer quintil. Eso era inimaginable. ¿Cuántos dólares son? El de la mediana, estamos hablando de 29,000. No estamos hablando ni de 500. Bueno, pero antes no eran ni 200.
Entonces, y el costo de la vida también se ha incrementado. Bueno, sí, pero estamos avanzando. Estamos cubriendo el primer quintil. Ese es un pero paso. La gran empresa, pequeña y mediana, no lo cubre, ministro. Bueno, la mediana hemos avanzado hacia cubrirla. Sí, pero... Ahora, es un proceso, se han hecho 59 aumentos salariales. Entonces, gracias. Estamos en ese proceso y el país avanza y la idea es verdad. Esa no es la meta. La meta es que todos los salarios cubran por lo menos el primer quintil y que algunos cubran el segundo y el tercero. Eso ocurrirá tarde o temprano porque este es un país que avanza. Y avanzamos en paz, que es elemental. Gracias, Eddie Olivares, ministro de Trabajo, por ser placista en esta entrega. Seguimos, señor director.